buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina y es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente con ustedes para hacer Tenemos Historia. El programa, el espacio de radio donde nos proponemos desde hace ya 11 temporadas conversar con historiadores, periodistas, académicos, profesores, maestras, ingenieros agrónomos, médicos, oftalmólogos, contadores, es decir, ha pasado de todo por acá y creemos que hoy vamos a tener por primera vez una ingeniera agrónoma, pero como... Que tiene sentido en el país de las Pampas. ¿Y cómo no? Las Pampas ubérrimas, alguien tiene que hablar de las plantas de las Pampas. Bueno, el problema de este país es que suele ser bastante... En materia universitaria, por ejemplo, se cerraron casi todas las carreras de oceanografía y eso que teníamos 4.000 kilómetros de litoral marítimo, digamos, ¿no? Es bastante ridículo. Sí. Ingenieros en minas no conseguís, ingenieros agrónomos son escasos y oceanógrafos también. Entonces, eso ayer lo hablaba te sobran los psicólogos. Los chilenos han hecho una fortuna excavando minas, sacando cobre, cuando tenemos la misma cordillera que el cobre crece para el lado del Pacífico y no para el lado del Atlántico. Bueno, sabe de límites el cobre. Bueno, pero volvamos al programa de hoy y vamos a hacer todo lo parroquial. Les recuerdo que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com. Allí nos pueden criticar o sugerir algún tema. Hace poco hicimos un programa, El Imperio Austrohúngaro, a pedido de un oyente. No, me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. El programa está siendo grabado en video y lo pueden ver en el canal de internet vimeo.com. Allí ponen vimeo.com/Tenemos Historia. Recuerden, Vimeo con B corta. También lo pueden ver en YouTube. Yo creo que a esta altura, si ponen en un buscador Tenemos Historia, van a encontrar los programas fácilmente, pero si además están en Facebook, quieren entrar a través de Facebook de Olmo Ediciones o el Facebook de Tenemos Historia, facebook.com/Tenemos Historia, lo pueden hacer. Bueno, y hoy sí que tenemos un programa que yo les aseguro que va a ser distinto, porque por de pronto va a ser menos carnívoro que nuestra historia, siempre el gaucho vinculado al asado, al ganado, se suele hablar de eso, y bueno, un programa mucho más... También botánico. Somos ojeros también. Somos ojeros también. Claro. Bueno, nos acompaña la ingeniera Graciela Barreiro, que es directora del Jardín Botánico, y vamos a hablar un poco de la historia del Jardín Botánico y la historia argentina a través de plantas famosas y plantas autóctonas, si las hay, un lugar histórico como es el Jardín Botánico, que realmente fue en un momento fue Museo Histórico Nacional. El Museo Histórico Nacional, antes de ser Jardín Botánico, antes que empezara Carlos Tay, fue durante 2 años o 3 años el Museo Histórico Nacional. Bien. Es interesante la historia. En realidad la casa, muy conocida, algunos le dicen el castillito, otros la casita de ladrillos, nosotros le llamamos la casona. Es un edificio previo a la existencia misma del jardín. Lo construyó un ingeniero polaco. Wysocki, Jordan Wysocki. Tiene un estilo inglés muy definido, con cuatro torres, es un rectángulo con 4 torres en las puntas, 2 plantas y un subsuelo. Tiene algo así como 300 metros cuadrados más o menos. No es tan grande, parece más grande afuera. Sí, no es muy grande. Y la casa fue construida para el Departamento de Agricultura. Qué interesante, Graciela. Lo que le voy a pedir a Graciela Barreiro es un minuto de paciencia, presentamos los auspicios del programa y nos ponemos a profundizar esta historia del Jardín Botánico y qué le puede dar todo esto además a nuestra historia. Seguimos aquí en Tenemos Historia, hoy con la visita a la ingeniera agrónoma Graciela Barreiro, una especialista en la cuestión. La recordarán quienes seguían el programa del querido Pepe Leachev, porque los días martes ¿era? Los martes. Los martes ella solía hacer unas columnas muy divertidas con Pepe. Los martes Graciela, decía Pepe. Exactamente. Sí.
un poco parodiando aquellos martes orquídeas, ¿no? Sí, tal cual. Y me enganché con esto de que yo no sabía que había sido museo histórico La Casona. Por poquito tiempo, pero fue. ¿De qué año a qué año eso más o menos? Bueno, primero fue la sede del Departamento Nacional de Agricultura. Y el terreno alrededor, que al caso era un terreno nacional, era un campo de experimentación. Estamos hablando aproximadamente de qué año. Cereales, 1870, 1875. ¿Todo eso había pertenecido a Rosas, digamos? Sí, o ya no? claro. Sí, forma parte de 3 de Eso febrero. Era la zona llamada Los Portones. Sí, Porque había una serie de puertas que entraban al parque 3 de febrero. Y es así, había sido Casa de Rosas. Lo que pasa es que es más era alto, una loma, ¿no? es más alto, porque después están los bañados, claro. y pusieron más tierra. Tiene en un momento. barrancas, Tengo entendido que pusieron más humus, tierra para que... en el momento de la plantación, pero tiene barrancas naturales de todos modos. Tiene barrancas naturales, lo cual a veces es un problema que ahora hemos solucionado, pero es un problema por la erosión. Volviendo a la casa, cuando se construye el edificio de agricultura ahí en Paseo Colón, entonces el Departamento de Agricultura se muda y el Museo Histórico Nacional va a ocupar la casa, que la verdad que era bastante pequeña para el museo. Yo no sé cuán cómodos podían estar, pero bueno, mientras tanto se elige a un francés como director de paseos, que era Jules Chartailly, y que gana el concurso en 1891. Es para mí uno de los mayores artistas que uno pueda ver, porque uno reconoce un parque hecho por él. Bueno, por él y el hijo y el nieto. Pico. Sí, no, pero digamos, yo hace muchos años buscaba una casa. Hijo han dejado una impronta histórica importante. Pero también hay un nieto que es Carlos Taís. El nieto y el bisnieto, sí. Y ya vienen más, detrás vienen más. Pero realmente es conmovedor. Me tocó hace unos años, buscaba una casa para mudarme a Pilar, afuera, y estuve en un barrio cerrado, que ahora no me acuerdo el nombre del barrio cerrado. Entro y digo, pero esto es Palermito. Y efectivamente, era el casco de una estancia que lo había hecho Taís. Bueno, hizo cientos. Hizo mucho trabajo privado. De cascos. Hizo mucho trabajo privado. Además pero uno de los reconoce, no bien camina 10 metros. Es cierto, tiene un diseño en los senderos, sobre todo, impuso un estilo paisajístico muy particular. En la historia dice que él venía que después, si quieren, les cuento un poco qué pasaba en ese siglo en el mundo con respecto a las plantas. Fue el siglo de oro para las plantas. Y el siglo XIX fue el siglo en que la humanidad descubrió de qué eran capaces las plantas. Y despertaba no solamente... Esto, digamos, para bien y para mal, porque también está la búsqueda de drogas, de Nunca medicina. Es para mal. No, nunca es para mal. Las plantas no lo hacen para mal. En todo caso somos los humanos. La valoración la hacen los humanos. Le damos una impronta que a veces lo queremos asemejar a nuestro comportamiento, y son seres que son absolutamente diferentes. Decían que no eran seres vivos. Mucha gente pensaba que no eran seres vivos. Pero los humanos descubrimos grandes maravillas de las cuales eran capaces las plantas, las empezamos a imitar, empezamos a tomar muchos de sus principios. En ese momento, el siglo XIX, yo creo que fue el siglo de oro de la botánica, y como resultado de eso hay un jardín botánico en Buenos Aires. Es una derivación. ¿De dónde, me surge una pregunta, ¿sabés de dónde es el primer jardín botánico del mundo o dónde nace la idea? En Padua. En Padua. El primero que, digamos que todavía se mantiene, es del año 1480. Por ahí pelean con Pisa a ver cuál es el primero. Nacieron como jardines medicinales para cultivar las plantas por sus propiedades medicinales. Ese también es el sentido del bonsái. El bonsái era para tener la planta chiquita que los médicos japoneses pudiesen extraer las sustancias activas. Pues lo podríamos discutir largamente, pero digamos, quizás la filosofía del bonsái, yo no estoy de acuerdo con la filosofía del bonsái. Es un poco una tortura de la planta, sí, ¿no? Bueno, es parte de la filosofía japonesa, la tortura de los pies de las mujeres. Pero también. Reconozco que cada uno es libre de que le gusten o no le gusten. A veces son obras de arte maravillosas. Yo estoy diciendo el concepto médico de tener la planta a mano. De no tener toda la planta, sino tener una planta más chica a la que uno pueda tener es defendible, no sé. Hoy en día parece una forma de
delimitar la libertad de un ser vivo con el cual yo no coincido, siempre su expresión libre, ¿no es cierto? Y bueno, son maravillosas obras de arte, pero son obras de arte totalmente hechas por los humanos, o sea, es un problema antrópico, ¿no? Pero volvamos, los primeros entonces son en Italia. Sí, los primeros son en Italia. Después, en la era victoriana hay un auge de todo una esto. Revolución en Gran ¿El auge Bretaña tiene que ver con lo medicinal, con lo estético, una mezcla de las dos cosas? Bueno, ahí cambia lo estético en esta era. Primero empiezan siendo medicinales. El Jardín Botánico, si alguno de ustedes tiene alguna vez la posibilidad de ir a Padua, les recomiendo ir a verlo porque es precioso y se mantiene en su estado original. No así Pisa, que está un poco más abandonado, depende de la universidad y recibe menos fondos, entonces está un poco más descuidado. Sin embargo, Padua es un ejemplo maravilloso de lo que eran los jardines medicinales de aquel entonces. Hablamos del siglo XV, ¿no? Pero y acá también, Carlos Tais es reconocido porque empezó el cultivo de la yerba mate en el Jardín Botánico. Sí. Y él tenía toda un área. Él no, cuando plantó el jardín, me pasé de largo una parte de la historia, pero él llega a este cargo público, digamos, donde le dan los espacios verdes de la ciudad y le dan mucho apoyo básico, una cuestión básica para poder trabajar, mucho apoyo financiero y político para poder llevar adelante su trabajo. Era una época de oro de la ciudad, donde estaba todo para hacer desde el punto de vista del urbanismo, y él cayó en un momento justo, digamos, muy trabajador, muy tesonero y con muchas ideas y con una perspectiva europea, ¿no? Entonces, y en el momento que él viene, ¿qué nación tenía como la vanguardia del conocimiento en botánica? Inglaterra. Sí, porque ya existía Kew Gardens, que son los jardines reales, y ahí iba a parar todo lo de todo el mundo, iba a parar ahí. Barco era inglés como que navegaba, se llevaba una macetita para llevarle a la reina. Los formales y los piratas, todos, ¿no? Había un tráfico impresionante de vegetales. Por eso voy a lo que fue la era de oro, el siglo de oro de la botánica. Es justamente este momento. Pero Taí llega acá y dice: acá tiene que haber también un jardín botánico, porque los porteños no conocen los árboles que crecen en Tucumán, o no conocen los árboles que crecen en Salta, que eran los que él trajo para poner en Buenos Aires. Y no conocen, por supuesto, era mucho más difícil todavía viajar, hacer largos viajes al resto del mundo, entonces traigamos las plantas para que todos las conozcan. Era un compendio enciclopédico de botánica, un jardín botánico, así se tenía en mente, así se pensaba entonces, y así lo hizo. El terreno no era de la municipalidad de entonces, no era de Buenos Aires, era la nación, había que conseguir un terreno, a él le gustó y porque ya era, yo les decía, ya era como una especie de campo de cultivo, de agricultura. Va a ver al intendente, el intendente lo lleva a ver al presidente, que era Pellegrini, si mal no recuerdo, y se lo piden y el presidente se los da, pero no le da la casa. O sea, volviendo a la historia de la casa, le da el terreno. Entonces él diseña el jardín botánico. Yo tengo la acuarela del diseño original. Qué bárbaro. Y lo empieza a plantar. Esto es el año 1892, un año después de haber ganado el concurso como director de espacios verdes. Lo empieza a plantar y le lleva hasta 1898 abrirlo al público. O sea, lleva 6 años de trabajo hasta que está más o menos terminado. En el interín, dice, no puede ser que la casa no nos pertenezca, digamos, para poner las oficinas del Jardín Botánico y demás. Entonces se hace un trámite entre el gobierno municipal, la intendencia municipal y el gobierno nacional para que el museo se mude a Parque Lezama. Hacen un canje de la casa de Parque Lezama, que era municipal, por la casa del botánico, y entonces Taís la ocupa en el primer piso para vivir con su familia. Claro, vivir con su familia ahí, sí. Durante un tiempo, porque la verdad que no es una casa muy cómoda, tampoco como para vivir. Y en la planta baja las oficinas de la Dirección de Paseos. La casa fue oficina de la Dirección de Paseos hasta el año 2006.
O sea, mucho tiempo. Antes de irnos a una pausa, o te dejo la pregunta, Graciela, y me la contestás después. ¿Y cuándo él inicia los trabajos sobre Palermo, digamos, el Parque 3 de Febrero y demás? En la misma época interviene, porque en realidad Palermo ya tenía un diseño, lo único que hace es intervenir en algunos sectores. Palermo se inaugura en 1875, pero, digamos, mucho antes que él llegara, ¿no? Su intervención es, como digo, tan impresionante que alguien pueda afirmar sobre la tierra su impronta, pero que cuando vas al Parque de Independencia te das cuenta que también lo hizo él en Rosario. Y, digamos, de todos modos han habido intervenciones a lo largo de toda la historia en Palermo. Hoy hay intervenciones, ¿no? Hoy hay un cambio también, queda muy poco del diseño original. Y, además de que las tormentas y los vientos van volteando el gran plantas. Parque 3 de Febrero, trofeo de Sarmiento, digamos, contra Rosas, se inaugurado en 1875, muchos años antes de que se pudiera ni hablar de Taís, ¿no es cierto? O sea que ya tenía toda una impronta. Bien, hacemos una pausa y seguimos conversando con Graciela Barreiro, directora del Jardín Botánico, ingeniera agrónoma, una gran conocedora de toda nuestra historia a través de las plantas. Seguimos en Tenemos Historia, hoy conversando con la ingeniera agrónoma Graciela Barreiro, directora del Jardín Botánico, y que hay historia en las plantas, en el botánico. Ya ven cuánta historia hay en todo lo que nos está contando y una concepción del Estado y del país, ¿no? Es decir, ya permitir un gobernante 6 años para el desarrollo de un proyecto, para abrirlo al público, pero abrirlo cuando está bien, no cuando la necesidad política lo requiere, es toda otra concepción del Estado, del fueron país. 3 presidentes. Bueno, ahí está. Pasando de intendente, es notable, claro. es otro momento de nuestra cultura, ¿no? Era un proyecto de país. Pero las administraciones pasaban y respetaban los tiempos de los que sabían y respetaban la maduración de esos proyectos. Y el director de paseos quedaba. Y el director de paseos quedaba. Independientemente de quién fuera el intendente, ¿no? Claro. Y seguramente habría menos ñoquis y menos gente pululando. No lo sé, quizás habría también muchos problemas, pero siempre la función pública hasta principios del siglo XX, hasta Irigoyen, era muy poca gente. Avellaneda tenía muy poca gente. Tampoco había un Estado. Todos los funcionarios públicos eran 2.000, 3.000 personas. La población creció mucho. En todo el país. Y el Estado se complejizó. O sea, el Estado argentino. Pero también había un montón de cosas que había que hacer a mano. Pero olvídate. Trabajo manual. El Estado argentino lo crea Roca. Existe el país que se llama Argentina a partir de Roca y su obra, les guste o no les guste, la campaña del desierto, los aborígenes, lo que quieran, o los pueblos originarios, pero si uno es argentino tiene que respetar a Roca porque es el que de alguna manera construye el proceso estatal. Después de la declaración de la independencia, después de la Constitución, hay nación con Roca. Antes de Roca no hay nación, no hay Estado nacional, no hay ejército nacional, no hay presencia nacional en todo el territorio. Y ese Estado creado por Roca es después construido por Agustín P. Justo, que es el que crea los monumentos, los ministerios, los caminos, todo el desarrollo para el crecimiento de ese Estado, las direcciones desde Juntas Nacionales de Grano, Vialidad Nacional, los Banco Nacional, la consagración de los monumentos Banco Central, históricos. Por eso te digo, Banco Central quise decir, no Nacional. Así que ahí hay una evolución evidente. Pero antes de avanzar, en el corte surgió un temita que nos estábamos preguntando si había una historia del Jardín Botánico y no la hay. Entonces, Graciela, ¿para cuándo esa historia del Jardín? Porque sos la que la debería impulsar, ¿no? Tengo el proyecto firmemente en mi cabeza, no tengo el tiempo en este momento, pero estoy ya juntando material. Hay un tema. ¿Hay un archivo institucional completo? No, ese es el problema. El Jardín Botánico perdió su memoria totalmente. ¿Cuándo? A lo largo de los años. Lo único que nos ha quedado son los 2
anuarios que se hizo, uno en 1910 y otro en 1930 y algo. En 1910 por Carlos Taís primero y en 1930 y algo, creo que 36, por Carlos Taís segundo. Es lo único que nos ha quedado. Pero sin embargo hay una biblioteca, hay un archivo. No hay un archivo, hay una biblioteca botánica. Durante muchos años funcionó en el Jardín Botánico algo que deberíamos volver a tener, que es el Instituto Municipal de Botánica, que era maravilloso, hacía investigación y publicaba papers y tenía publicaciones científicas bimestrales, que muchas de ellas las tenemos, pero el Jardín Botánico tuvo la misma historia que el país. Es decir, sí, me doy cuenta que ese desprecio por la memoria, por el documento, por la historia es generalizado. De golpe, en una protesta o en un desacuerdo o en una desavenencia entre trabajadores y gobierno o entre, bueno, lo que fueran las desavenencias, desaparecía todo lo que había. Cuando yo llegué en 2009, encontré el herbario tirado en una dependencia abandonada que estaba en Palermo, todo mezclado con agroquímicos volcados y demás, y prácticamente no pude recuperar, creo que se han perdido 30.000 o 40.000 hojas, lo que pudimos recuperar lo recuperamos, por supuesto que en muy mal estado, comido por bichos y con hongos y demás, pero había ahí plantas herborizadas desde la época de Taís, ¿no? Y el herbario científico es un elemento de trabajo de un jardín botánico serio. Como eso, los expedientes, estaba todo en muy malas condiciones, todo se mojaba, es decir, encontramos un lugar que había estado por décadas dejado de lado, sí, abandonado. Y esto encontré otro parecido. Lo primero que hace es afectar la memoria, porque si no tenés documentos, no eran épocas de computadoras que uno podía ir al disco rígido, ¿no? Bueno, y de hecho siempre está bueno explicarle a la gente que el disco rígido también sufre ataques de virus, sufre mutaciones del sistema. Uno tiene que conservar el documento, el archivo, el herbario original y digitalizarlo. Exactamente, y trabajar con lo digitalizado, pero es obligación tener las dos cosas. Bueno, en el caso estamos herborizando todo de nuevo ahora. Para poder reconstruirlo. Claro que no. Hay cosas que no se van a poder reconstruir. No será lo mismo una planta arborizada por mí hoy, Graciela Barrero, 2016, que aquella de Taís 1894. ¿no? Claro. Indudablemente nunca va a ser lo mismo. Quería retomar un poquito el hilo histórico. Nos quedamos en 1900 y moneditas. Nos quedamos cuando le dan a Taís la casa. Exactamente. Él se instala allí y bueno, el jardín ya es motivo de admiración en el mundo. Y Carlos Taís planta un jardín botánico donde exhibe plantas de todo el mundo y exhibe muchas plantas de Argentina y es admirado por botánicos de todo el mundo, lo cual para él y para el país era un motivo de orgullo. El diseño es probablemente uno de los espacios de la ciudad más intocados, decimos nosotros, perdón por el neologismo, del espacio público, porque el diseño es prácticamente el mismo que Carlos Taís había hecho para él. Prácticamente hay unos cambios que se han dado por la pérdida de la esquina que ocupa la Plaza Casares en la década del 30, que era parte del Jardín Botánico, y por el terreno de la Escuela de Jardinería, que no pertenece al Jardín Botánico, aunque mucha gente cree que pertenece a Higgins. La Escuela Higgins, que es una escuela media con orientación a la jardinería. ¿Y de quién depende? ¿De la ciudad? Del Ministerio de Educación. Nación. De la ciudad, pero, de la ciudad, pero del Ministerio de Educación. Es otro ministerio. La escuela nació, es muy interesante la historia, en épocas en que el director de paseos era Benito Carrasco, uno de nuestros grandes paisajistas, ingeniero agrónomo también para mi orgullo, no siempre tan reconocido como Taís, a pesar de que trabajó lo mismo. Él ideó una escuela de jardineros, que su resultado eran jardineros. Era una escuela técnica de 3 años, donde salían como oficio jardineros que eran incorporados al plantel de la ciudad para trabajar. Eso, bueno, hoy en día, a partir de los años 80, es una escuela media que no tiene esa salida laboral.
Vamos a hacer aquí una pausa y después vamos a retomar el relato de la evolución del jardín botánico desde esa primera década del siglo XX ya. Y hay algunas preguntas y algunas cuestiones que queremos conversar con Graciela Barreiro, que es en la actualidad la directora del Jardín Botánico. Seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com. Me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. Los programas están siendo grabados en video y los pueden ver en internet. Hoy en día lo ponen en cualquier buscador y yo creo que ponen programa Tenemos Historia y va a saltar. Pero están desde hace 7 años por lo menos en el canal Vimeo con B corta, vimeo.com/Tenemos Historia. También están en YouTube y también nos pueden encontrar a través de Facebook de Olmo Ediciones o el Facebook de Tenemos Historia. Hoy nos acompaña la ingeniera agrónoma, que creemos que es la primera ingeniera agrónoma que nos acompaña en el programa. Sí. Vamos a revisar ese dato después. Graciela Barreiro, que es directora del Jardín Botánico, que es una especialista en estas cuestiones, que ha trabajado muchos años en la divulgación de estas cuestiones y que ha comprometido para algún momento un libro sobre la historia del botánico que esperemos ver pronto. Ya tengo un libro editado, no es sobre el botánico, pero es sobre los árboles de Buenos Aires. Ajá. Que también tienen su historia. ¿Podemos sí, claro. Sí, se publicó en 2007. Está agotadísimo, pero la pregunta que ya te debe haber hecho Pepe, Eliashef en el programa y mucha gente es: los plátanos, esos que todo el mundo insulta a Sarmiento. Es mentira. ¿Es mentira? Yo sabía que no podía ser mentira. Yo soy una especialista en quebrar mitos. Los plátanos pueden dar alergia a personas alérgicas, por supuesto, pero no son ni los peores ni los más alergógenos. Lo que sí causan es una molestia rinítica cuando apenas brotan, porque las hojas tienen unos pequeñísimos pelitos que saltan y que pueden molestar en la nariz a personas que son sensibles. Pero si uno hace una tabla de alergógenos de mayor a menor, creo que están en el número 16 o 17. Los fresnos, para quienes son alérgicos al polen, los fresnos son mucho peores. Y el césped es lo peor de todo. Mira. Yo no me imagino a la gente ni en Londres ni en París pidiendo que saquen los plátanos, sinceramente. Nadie se queja por eso. Pero acá tenemos muchos mitos. Hay un mito que fue muy alimentado por la prensa de que los plátanos nos traen enormes problemas y pueden traerle problemas a algunos, como le traen problemas a los ácaros, le traen problemas a los pelos de los gatos. O sea, las personas alérgicas sufren alergias a veces específicas, a veces inespecíficas, de muchos agentes dañinos que tiene el aire de la ciudad y que tiene el aire no es dentro de casa, lo mismo, ¿no? Una pregunta de alguien que de estas cuestiones, botánica, ¿en qué año era? ¿En segundo, en primero y después nunca más? Nunca más, han pasado unos días desde entonces. ¿Esa adaptación, o cómo es la adaptación que hace una planta que la naturaleza lo ubicó en un clima, en una geografía? El jardín botánico también era de aclimatación. Era de aclimatación, sí, así se lo nombraba. Sí. Bueno, explícanos un poquito cómo es eso, ¿no? Porque a lo largo de toda esta historia, que ya es más que centenaria, el mundo, no solo la Argentina, ha estado haciendo migrar plantas de un lado hasta otro de manera, entre comillas, no natural. La primera globalización fue la de las plantas, ¿no? La globalización de las plantas tiene muchos siglos, es muy anterior a la de la economía. Obvio, el cacao, la patata, claro. Y representó enormes intereses económicos. Ni que hablar del cacao, del café, de la papa. La papa, de los tomates, del caucho. El caucho. Plantas que construyeron economías completas y cuya
migración destruyó economías completas. Un ejemplo de eso es en Brasil, la zona de Manaus, por ejemplo, esa zona del Amazonas, que vio una era dorada, y cuando los ingleses se llevaron el caucho para crear el árbol del caucho, la Hevea brasiliensis, para cultivarla en otro lado, esa economía se fue al piso. Me hablaban antes de Taís y la yerba mate. Sí. Eso fue una forma de crear una nueva zona económica en el país, el del cultivo industrial de yerba mate, y nació nuestro jardín botánico. Por eso en 2010, celebrando el bicentenario de la Revolución de Mayo, plantamos otra vez la yerba mate en el jardín botánico, en el mismo cantero en el cual Taís la tenía plantada y que había desaparecido allá por el año 40, la última planta. ¿Y cuál era el objetivo de Taís al plantar eso? Y recrear la industria. Él quiso ver cómo funcionaba la planta. No, eran plantas que venían de zonas silvestres, de su hábitat original, de zonas de semibosque, y que estaban siendo exterminadas por la cosecha, porque hacía muchos años que ya los guaraníes tomaban mate y utilizaban las hojas, y bueno, los criollos también adoptaron la costumbre y ya casi no quedaba yerba mate. Pero nadie la podía hacer germinar. En realidad ya los jesuitas habían encontrado la forma, pero se fueron con la fórmula, ¿no? En cambio, cuando llega Taís, dice, él lo que hizo fue tener las plantas que le habían regalado para buscar el modo de hacer germinar las semillas. Le ayudaba la señora, las ponían en agua caliente en unas ollas. Sí. Y descubrieron que haciendo lo que se llama escarificación de las semillas, hoy sabemos, le llamamos así, que era o pasar por agua caliente. Lo natural es que pasan por el tracto digestivo las aves en el monte, pero él hizo una escarificación con agua caliente y logró que germinaran sin problema. Hizo unos folletos que repartió libremente y además dio notas en los diarios. Creo que en La Nación todavía se puede. Y todos los establecimientos que hoy cultivan yerba lo hacen a través de ese sistema. Claro. Una preguntita. Socializó el conocimiento. O sea, la yerba estaba casi extinguiéndose. Eso no lo sabía. Y ustedes tienen especies raras, es decir, especies no autóctonas también. Sí, claro, ¿no? tenemos Secuoyas, exóticas. Sí. ¿Y cuáles las plantas más exóticas que tienen dentro del... ¿hay alguna que a uno le llama la atención? ¿Cómo llegó esto hasta acá? Hay una de las cosas que yo considero más oscuras de la historia es dilucidar cómo las plantas llegaron. Hoy en día, y ya desde hace mucho tiempo, los jardines botánicos normales intercambian semillas y crían las plantas de semillas que les vienen de todo el mundo. Nosotros ya lo estamos haciendo desde hace unos años, pero es una forma sencilla, llegan por correo las plantas, pero cuando fueron plantadas no era tan sencillo. Inclusive porque no todo se podía cultivar y uno piensa, ¿cómo es que hay alcornoques, por ejemplo, hay alcornoques? O ¿cómo llegaron las secuoyas? ¿Quién las trajo? Aparentemente todo venía en barco, hay toda una historia de cómo las plantas se trasladaban. Yo no sé qué acuerdos tuvo Taís, porque tampoco... ¿No está en la memoria institucional? No, tampoco él se ocupó en esos libros que dejó escritos de dejar la memoria de cómo había conseguido las plantas, sino para nosotros nuestro trabajo sería mucho más fácil. ¿Por qué digo nuestro trabajo de hoy? Porque un jardín botánico no es un jardín botánico si no tiene registro científico de sus individuos, llamando individuos a las plantas que cuida, algo que nosotros tenemos desde 2010 hasta hoy, digamos, pero hay muchas de las plantas que han cumplido 120 años largamente. En 2012 hay muchas plantas que plantó Carlos Taís, ¿no es cierto?, y que todavía viven, y no sabemos de dónde vinieron, cuál fue su hábitat original, cuál fue qué germoplasma contienen. Por eso tenemos la misión y el mandato de cuidarlas, porque no sabemos si la planta que dio origen a esa secuoya o a ese alcornoque o al roble de los pantanos, todas exóticas estoy hablando, y a lo mejor murieron, a lo mejor ese germoplasma desapareció en su hábitat original. Tenemos en este momento plantas parientes de los algarrobos, por ejemplo, que son nativas de Argentina, cuyos padres sabemos que ya desaparecieron. Las tenemos pequeñas, tenemos una colección pequeña que estamos cuidando, porque sabemos, son semillas recolectadas en el año 75, en el año 88, en Santiago del Estero, en Córdoba,
Y sabemos que sus padres ya no están, porque avanzó la frontera agropecuaria y el monte ya no existe. No sabemos qué germoplasma tienen. ¿Qué sabemos si dentro de 100 años alguien no necesita eso para hacer un remedio que cure alguna enfermedad? Me toca con gran orgullo ser como una especie de custodia de los saberes ancestrales. Que no son compartimos esa tarea, yo otro tipo de saberes ancestrales. Sí, es ahora cierto. Sí. Que no son, muchas veces cuando hablamos de vegetación, nos pasa un poco como pasaba en el Paleolítico. En el Paleolítico las pinturas rupestres nunca tenían plantas. Tenían animales, sí. Casi como volando, nunca estaban pastando, digamos, no tenían un apoyo con un mundo vegetal alrededor que en realidad era el que permitía que existieran. Y sin embargo, y ahora hacemos un poco lo mismo, nuestra sociedad hace un poco lo mismo. Siempre son los animales, si uno analiza, por ejemplo, se presenta un premio o a una beca o a un premio o a un subsidio con trabajos de biología, animales, o de ecología, o de conservación de biodiversidad, animales y vegetales. Los trabajos de animales siempre ganan, los de vegetales difícilmente. Es como que nuestra sociedad supone que los vegetales están ahí porque tienen un carácter estético, son bonitos, nos acompañan, los ponemos en el living, ponemos en los balcones flores. Los árboles nos dan sombra, cuando tenemos la suerte de que hay gente que los aprecia, aunque sea por eso, porque muchos se quejan por las hojas que tiran en la vereda. Y hasta ahí llegamos. Si uno le pregunta en general a la gente, vamos a encontrar una pequeña proporción que realmente valora la existencia del mundo vegetal. A mí me tocó, cuidar una partecita, es un tesoro lo que cuido. Yo siempre digo, nunca me quejo porque me dieron a administrar el paraíso. Bien. Vamos a hacer la última pausa del programa de hoy y después aquí en Tenemos Historia seguiremos conversando con Graciela Barreiro, directora del Jardín Botánico, o como le gustó definirse recién, me encantó, administradora del paraíso. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia, un programa realmente diferente, porque tenemos una ingeniera agrónoma, porque está Graciela Barreiro, que además explica y cuenta las cosas con una gran experiencia radiofónica hecha a través del querido Pepe Leayev y los programas que él tenía. En la actualidad es la directora del Jardín Botánico y estamos viendo un poco la historia del botánico y nos vamos por las ramas todo el tiempo, ¿no? Como no podía ser de otra manera. En el botánico, en el Edén, hay estatuas también, y las estatuas de la mente, aparte del buen gusto que tienen la mayor parte, pero algunas tienen historias extravagantes. Preciosas esculturas, tenemos que 29 creo, sí. Algunas son copias, otras son originales. Sí. La más famosa quizás es la Primavera, que está en la fuente, que está para el lado hacia Plaza Italia, que es de Emilio Andina, y es una bellísima. El despertar de la primavera, ¿es esa? No, es la primavera o la Ondina del Plata. La Ondina del Plata. Sí. Después hay otra que se llama El Despertar de la Naturaleza, que es muy bella, que está en un grupo junto con los movimientos de las sinfonías de Beethoven. Está una de esas junto de Querol, que empezó con el Sagunto, sí. Empezó con la estatua de los libertadores, la estatua de los españoles. De Agustín Querol, que muestra una historia trágica, sí, ¿no? Un niño, la resistencia del pueblo español. Un niño con su madre, ambos muertos, y un puñal y demás. Bellísima, aún así hay gente que se queja por la imagen. Pero para gente que se siempre quejaba... hay gente que se queja en este país. Hay gente que se queja de todo. Hay
para gente que se queja, la historia, para mí por excelencia, la tiene la Saturnalia. La Saturnalia es una maravillosa obra de arte, es una copia, pero una copia hecha por el autor y donada al gobierno de la Argentina. Yo vi la original en Roma, es una copia exacta, sí. Es una copia en bronce, y fue comprada por una familia rica entonces y luego donada al gobierno. Creo que al Museo de Bellas Artes. Primero estuvo en el Museo de Bellas Artes. La verdad que no estuvo en ningún lugar. ¿Por qué? Porque es una bacanal lo que muestra. O sea, es el momento de las fiestas saturnales, que son varios personajes. Esos momentos en la noche romana en que daba lo mismo la prostituta que el cura, que el ladrón y que el niño, eran todos de la misma categoría. Haber estado con los modelos. Y todos ebrios, momento, ¿no? Y todos ebrios. Todos ebrios, y bueno, inclusive los sacerdotes y demás. Y entonces, claro, mostraban una escena un poco fuerte y chocante para la sociedad. Bueno, yo voy a imponer un poco de censura sobre esta temática, y porque nos queda poco tiempo del programa, para preguntarte, Graciela, sobre, nos quedamos por ahí en los años 30, 40, quiero saber, en los 60, en los 50, algunas otras gestiones que merezcan ser destacadas del botánico, o alguna cuestión avanzando un poquito más en el tiempo. Yo, a riesgo de que mucha gente se enoje conmigo, diría que los dos Taís, padre e hijo, los dos Carrasco, hermanos, Benito y Eugenio. Ubícamelos en el tiempo. Bueno, viene Taís padre, Benito Carrasco, Eugenio Carrasco y Taís hijo. Sí, Taís hijo, ¿en qué época? Que termina en el creo que en el 42 termina Taís hijo, y creo que fue el último momento de gloria. Ya en el no peronismo, solo del jardín botánico, sino en general del espacio público de la ciudad, pensado como un componente urbano de importancia. Y después se retoma en nuestras décadas muchas veces el intento, no siempre logrado, de darle una gran importancia al espacio público, pero la ciudad ha crecido tanto que es muy difícil. Y decime, ¿y en el resto de la Argentina no ha habido ningún otro emprendimiento de tener un jardín botánico? Hay jardines botánicos, hay aproximadamente unos 30, con diversos niveles de mantenimiento, diversos niveles de fondeo, que muchas veces es el problema principal. Muchos dependen de universidades. ¿Alguno que pueda estar cerca de la importancia que tiene el de Buenos Aires? Que vos para destaques? mí el nuestro es el más importante. Sí, bueno. Es el jardín líder, va al frente en gestión, en manejo y en gestión, y eso para mí es un gran orgullo, y está ya reconocido en el mundo, y ya nos piden consejo. O sea, hemos pasado de un estado de abandono notable en alrededor del 2008 a estar en un lugar en el cual somos considerados en el mundo. ¿Pero qué otro jardín destacás o recomendás visitar cuando uno viaja por la Argentina? Destaco el Jardín Botánico de la Facultad de Agronomía en la ciudad de Buenos Aires, que tiene una preciosa cantidad de especies y se puede ver muy bien. Está en un avance, en un muy buen intento, el del INTA Castelar, el Jardín Botánico del INTA Castelar. A mí me gusta mucho el Jardín Botánico de Altura, que está en Tilcara, que depende de Filosofía y Letras. Hay 2 o 3 jardines en Córdoba, hay 2 o 3 jardines en Entre Ríos, hay un jardín botánico muy lindo en Chacras de Coria, en Mendoza. Hay 2 o 3 en la Patagonia. Sí, hay más o menos distribuidos en el mundo, en el país. ¿Y no debería haber una suerte de política nacional tendiente a darles más espacio a todos esos jardines? ¿Vos querés que yo me pelee con alguien hoy? No, lo estoy preguntando desde una inocencia y desde un desconocimiento casi infantil. Debería haber una dirección de gestión de la flora que solo existe en su nombre, que sea activa. Ajá. Bueno, empezamos hablando, o antes de comenzar el programa lo voy a comentar, el desquicio de las carreras universitarias de un país que no atiende ni a la minería, ni a la agricultura y ganadería como corresponde, ni a la oceanografía. Puedo acotar a eso, que son carreras difíciles las ingenierías.
Claro. Y últimamente yo noto que hemos tenido en general una tendencia hacia lo más fácil, hacia el menor esfuerzo. Son carreras difíciles, llevan muchos años. Pero bueno, hacen falta. Así que... Pero nuestra geografía y nuestra historia piden por oceanógrafos que cuiden los 4.000 kilómetros del litoral marítimo. De hecho, ahora se acaba de ampliar la plataforma submarina en 200 millas más, si no me equivoco, lo cual, ¿para qué si nadie se ocupa de ella? Hay en Patagonia centros científicos y hay muchos investigadores que le ponen la vida entera al trabajo que hacen, solo necesitan apoyo. Bueno, no sé, Omar, si te quedó alguna otra pregunta, debe haber mucho más para... ¿Qué van a hacer con el monumento del regalo austrohúngaro del centenario? La columna meteorológica. Bueno, está en perfecto estado. Sí, cuando fue en 2006 o 2007, creo que fue un aniversario de que llegó. Para el centenario, sí, y se hizo toda una restauración que la misma comunidad la hizo. Está en perfecto estado. Lo que pasa es que tenía instrumentos meteorológicos que fueron robados a lo largo del tiempo y desaparecieron y no se pueden recuperar. Y ahora se los reemplazó con otros modernos. No, se cerró. Yo ya la conocía así cerrada, ¿no? El tema de la desaparición de los instrumentos tiene décadas, sí. Bien, parte de nuestra memoria. Parte de nuestra memoria y de la forma en que permitimos que todo esto que es un patrimonio intangible y un patrimonio muy rico sea robado permanentemente, ¿no? En parte por eso con Omar hacemos este programa de hace tanto tiempo, ¿no? Para que no nos roben la historia. Exactamente. Muchísimas gracias, Graciela, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Es bueno traer el Jardín Botánico. Cuando quieras, volveremos con alguna otra historia. La ingeniera agrónoma Graciela Barreira, directora del Jardín Botánico, estuvo con nosotros aquí en Tenemos Historia. Omar, nos reencontramos la semana próxima, ¿te parece? Vamos a estar acá. Aquí los estaremos esperando. Chao, pasen buena semana. Thank you.